Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente confiable para estar al día con todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido, no solo en Turquía, sino que ha traspasado fronteras y ha acaparado los titulares internacionales. Estamos hablando de una situación que ha explotado en los tribunales y que involucra a dos nombres que ustedes conocen muy bien, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque el escándalo que sacude Turquía está a punto de desplegarse ante sus ojos. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam o Love is in the Air, como la conocimos en muchos otros países. Su relación traspasó la ficción y por un tiempo disfrutamos de verlos juntos, compartir momentos y soñar con su futuro. Sin embargo, las cosas, como suele suceder en el mundo de la fama, no siempre son lo que parecen. Y es que recientemente hemos sido testigos de un giro inesperado y francamente alarmante en su historia, una guerra de demandas que ha estallado entre ellos, desenterrando polémicas y dejando al descubierto un lado de su relación que pocos imaginaban. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos de este escándalo, queremos recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, les pedimos un pequeño gesto que significa mucho para nosotros: denle a ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo. Es totalmente gratis. Y al hacerlo se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde analizaremos las noticias más candentes, los chismes más sonados y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Además, nos ayudan enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de antemano. Ahora sí, volvamos a Kerem y Hande. El tema que nos convoca hoy es realmente complejo y ha generado mucha controversia. Lo que comenzó como rumores de una posible disputa legal se ha confirmado con acciones concretas. Kerem Bürsin ha presentado una demanda contra Hande Erçel, y no solo eso, sino que Hande también ha respondido con sus propias acciones legales. Esto no es un simple desacuerdo, estamos hablando de batallas judiciales que buscan resolver cuestiones que aparentemente han llegado a un punto de no retorno. Para entender la magnitud de esta situación, debemos remontarnos un poco. Durante su relación, ambos actores eran pilares fundamentales de la industria, con contratos millonarios y una imagen pública impecable. Sin embargo, la separación, que ocurrió hace algún tiempo, no fue un final tranquilo. Y es precisamente después de esta ruptura que las tensiones, al parecer, comenzaron a escalar. Las fuentes cercanas, los portales de noticias turcas y hasta las redes sociales han estado inundadas de especulaciones, pero ahora, la realidad se ha hecho mucho más concreta a través de los tribunales. La demanda interpuesta por Kerem Bürsin, según lo que se ha filtrado y reportado en diversos medios, estaría relacionada con aspectos económicos. Se habla de presuntos incumplimientos de acuerdos y deudas pendientes. Aunque los detalles exactos son protegidos por el proceso legal, la información que ha llegado a la opinión pública sugiere que Kerem estaría reclamando una suma considerable de dinero. Esto ha sorprendido a muchos, considerando la aparente solidez financiera de ambos artistas. El mundo del espectáculo a menudo esconde estas realidades detrás de las cámaras, y parece que en el caso de Kerem y Hande, la gestión económica de su relación y de sus proyectos conjuntos ha resultado ser un campo de batalla. Pero la historia no termina ahí. Hande Erçel, lejos de quedarse de brazos cruzados, ha contraatacado. Ella también ha iniciado acciones legales contra Kerem, y sus motivos, según las informaciones preliminares, apuntan a acusaciones de difamación y posible daño a su reputación. Imaginen la presión y el estrés que deben estar viviendo ambos. Cuando dos figuras públicas de su calibre se ven envueltas en un litigio, el escrutinio público se intensifica de manera exponencial. Cada movimiento, cada declaración, cada silencio es analizado al detalle. Es crucial recordar que en estos casos, la información que circula públicamente suele ser limitada y, en ocasiones, parcial. Los abogados de ambas partes, sin duda, están trabajando diligentemente para proteger los intereses de sus clientes, lo que significa que muchos de los detalles más delicados del caso podrían no ser revelados hasta que el proceso judicial avance. Sin embargo, lo que sí es innegable es el impacto que esta guerra de demandas está teniendo en sus carreras y en su imagen pública. Analicemos un poco el contexto. En Turquía, la fama de los actores de teleseries es comparable a la de las estrellas de Hollywood. Sen Kalkam fue un fenómeno mundial, y Kerem y Hande se convirtieron en íconos de la cultura pop para millones de personas.
Una disputa legal de esta magnitud, especialmente después de una relación tan mediática, inevitablemente genera preguntas y, para muchos, decepción. Los fans que los vieron juntos en pantalla y que admiraron su relación fuera de ella ahora se enfrentan a una realidad mucho más sombría y conflictiva. ¿Cuáles son las posibles repercusiones de esta batalla legal? En primer lugar, está el aspecto financiero. Si las demandas prosperan, podrían implicar sumas considerables de dinero que uno u otro podría tener que pagar. Pero más allá de lo monetario, está el daño a la reputación. En el mundo del entretenimiento, la imagen lo es todo. Las acusaciones, especialmente las que implican difamación, pueden tener consecuencias a largo plazo en las oportunidades de trabajo y en la percepción del público. ¿Seguirán siendo considerados parejas ideales para futuros proyectos? ¿Serán vistos con la misma admiración? Estas son preguntas que el tiempo y el desarrollo de los acontecimientos responderán. También debemos considerar el factor emocional. Aunque se trate de figuras públicas, detrás de las cámaras hay personas con sentimientos, con historia y con heridas. Es probable que esta situación esté generando un enorme estrés y dolor para ambos. El hecho de que hayan llegado a los tribunales para resolver sus diferencias indica que las conversaciones y los intentos de mediación, si los hubo, fracasaron. Es triste ver cómo una relación que parecía tan sólida y que inspiró a tantos termine en este tipo de conflictos legales. Hemos visto en otras ocasiones cómo las relaciones entre celebridades, una vez terminadas, pueden derivar en disputas. Sin embargo, la escala y la naturaleza de esta guerra de demandas entre Kerem y Hande la hacen particularmente llamativa. La severidad de las acusaciones, sean económicas o de difamación, sugieren que hay resentimientos profundos y cuestiones sin resolver que han escalado hasta el punto de requerir la intervención legal. Una de las cosas que más nos intrigan a nosotros y seguramente a ustedes también, es la falta de detalles concretos. Los rumores abundan. Algunos sugieren que las demandas podrían estar relacionadas con el manejo de sus redes sociales, otros con acuerdos de negocios que surgieron de su fama conjunta, y algunos más se inclinan por cuestiones más personales que se han trasladado al ámbito legal. La verdad, como solemos decir, está en los detalles y esos detalles, por ahora, están en las manos de los abogados y los tribunales. Es importante mantener la calma y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Aunque la noticia es impactante, debemos recordar que se trata de un proceso legal y que hasta que no haya una resolución final, debemos esperar a que se conozcan los hechos probados. Sin embargo, el simple hecho de que hayan llegado a este punto ya es una señal de alarma para la industria y para los fans. En Turquía, la cobertura mediática de este tipo de escándalos es intensa. Los programas de televisión, las revistas y los portales de noticias digitales dedican amplios espacios a especular, analizar y, en ocasiones, desinformar. Esto añade una capa más de presión a Kerem y Hande. Están bajo el microscopio de millones de personas, y cada paso en falso, cada entrevista, cada foto puede ser malinterpretado o utilizado en su contra. Desde nuestro canal, nuestro objetivo es ofrecerles una visión lo más objetiva posible de los hechos, basándonos en la información que podemos verificar. No buscamos generar morbo innecesario, sino informarles sobre los acontecimientos que están marcando la pauta en el mundo del entretenimiento turco. Y esta guerra de demandas sin duda es uno de esos acontecimientos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Quizás la lección más importante es que incluso en las relaciones más glamorosas y aparentemente perfectas, pueden surgir problemas complejos. La gestión de las finanzas, la comunicación, la confianza, son pilares fundamentales en cualquier relación, y más aún cuando de por medio hay fama, dinero y exposición pública. También es un recordatorio de que a pesar de su éxito y su fama, Kerem y Hande son seres humanos, y están atravesando por un momento difícil. Es fácil juzgar desde afuera, pero solo ellos conocen la verdadera dimensión de los problemas que los han llevado a esta situación. Esperamos sinceramente que puedan encontrar una resolución, aunque sea dolorosa, que les permita seguir adelante con sus vidas y sus carreras. En este punto es imposible predecir el desenlace de esta guerra de demandas. Los procesos judiciales pueden ser largos y complicados. Lo que sí podemos afirmar es que este escándalo ha puesto en jaque la imagen pública de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Y es un testimonio de cómo en el mundo del espectáculo, las relaciones personales pueden tener un impacto directo y devastador en la carrera profesional. Hemos intentado desgranar para ustedes la complejidad de esta situación, desde la RU.
Ture inicial hasta el estallido de las demandas. Kerem Bürsin, reclamando aspectos económicos, y Hande Erçel, respondiendo con acusaciones de difamación. Una batalla legal que ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco y que ha dejado a muchos fans preguntándose qué salió mal. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis sobre la guerra de demandas entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos recorrido juntos los puntos clave de este escándalo que está marcando un antes y un después en la industria del entretenimiento turco. Vimos cómo una relación que cautivó a millones ha terminado en un litigio legal, con acusaciones cruzadas que apuntan a problemas económicos y a daños a la reputación. Es un recordatorio de que detrás del glamour y la fama, las relaciones humanas son complejas y pueden enfrentar desafíos inesperados. Esperamos que esta información les haya resultado intrigante e informativa y sobre todo, que les haya permitido entender mejor la magnitud de lo que está sucediendo. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora, como siempre, queremos escuchar su opinión. ¿Qué les parece esta situación? ¿Creen que estas demandas tendrán un impacto significativo en sus carreras? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido? Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir estando al tanto de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén informados. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse nada. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se asegurarán de recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.